Bienvenidos a El Mundo Ahora en France 24 Español. Yo soy Jorge Hurtado y voy a presentarles las noticias más destacadas que están marcando la agenda global. Estos son nuestros titulares. Hezbollah dice que continúa lanzando cohetes contra Israel. El ejército israelí amplió las advertencias de evacuación a más de una docena de pueblos en el sur del Líbano. Otro miembro de las Fuerzas de Mantenimiento de la Paz de la ONU fue herido cerca de la frontera. Nuevos ataques israelíes en Gaza mataron al menos a 22 palestinos. Las fuerzas avanzan en Jabalia, donde las agencias de ayuda internacional dicen que hay miles de personas atrapadas. La Agencia de Alimentación de la ONU afirmó que ninguna ayuda alimentaria había entrado al norte de Gaza desde el 1 de octubre. La empresa Boeing recortará 17.000 puestos de trabajo, lo que representa el 10% de su fuerza laboral global, y retrasará las entregas del avión 777X por un año. La empresa enfrenta una huelga de 33.000 trabajadores en la costa oeste de Estados Unidos, que detuvo la producción de varios modelos de aviones. Comenzamos en Medio Oriente. Ataques israelíes en 2 localidades libanesas dejaron al menos 5 muertos, según el Ministerio de Salud de ese país. Otras 15 personas resultaron heridas en ataques israelíes en 3 zonas diferentes, incluido Derbilla, que no había sido atacada previamente. Israel ordenó a los residentes de 23 aldeas del sur evacuar hacia el norte del río Awali. Muchas de estas aldeas, que han sido blanco de ataques recientes, ya están casi vacías. Tel Aviv justificó las evacuaciones afirmando que Hezbollah utiliza estas áreas para ocultar armas y lanzar ataques. Un tercer soldado de paz de la ONU también resultó herido, mientras que el vocero de la UNIFIL rechazó la petición de Israel para moverse de sus posiciones. Las fuerzas israelíes nos han pedido retirar las posiciones a lo largo de la línea azul o hasta 5 kilómetros de la línea azul, así que esa es la distancia de nuestros más o menos 29 posiciones que tenemos, pero como he dicho, se tomó la decisión unánime de permanecer porque es importante que la bandera de la ONU siga ondeando en esta región. La situación de miles de familias desplazadas es preocupante en medio de la escalada de tensión entre Hezbollah e Israel. Un mercado de agricultores de la capital Beirut entrega más de 4.000 platos de comida diariamente para ayudar a las familias que escaparon de las zonas de riesgo. Mientras tanto, organizaciones benéficas también están cocinando para miles de personas. Martín Gripo nos amplía la historia. Agricultores libaneses intentan mantener sus ventas. El mercado de la capital, Beirut, mantiene sus puertas abiertas en medio de la escalada de tensión entre Hezbollah e Israel. Sin embargo, muchos productores no pueden acudir a sus puestos por estar atrapados en las zonas del conflicto. Y ahora el comercio en este lugar pasó a un segundo plano. Un comedor social improvisado entrega miles de platos de comida a diario para ayudar a las familias desplazadas. Solíamos preparar 1.500 comidas para las personas necesitadas, como los sirios desplazados. Trabajamos con organizaciones, desde el Banco de Alimentos del Líbano hasta Beit al-Baraka, la clínica Mar Micael y la iglesia. Diferentes organizaciones nos ayudaban para dar estas 1.500 comidas que cocinábamos, pero cuando comenzó la guerra la cantidad de comida aumentó a 4.500 comidas. La ONU advirtió sobre las consecuencias devastadoras por los desplazamientos de miles de personas. World Central Kitchen también instaló cocinas improvisadas para entregar alimentos. Estamos intentando alimentar a la gente en todas partes. Hoy World Central Kitchen está cocinando más de 50.000 comidas calientes al día, almuerzos que se distribuyen desde 18 cocinas diferentes en todo Líbano, y estamos tratando de dar esperanza con un plato caliente. Los desplazamientos preocupan, mientras en las calles aumenta el número de personas que no tienen un lugar a donde ir. Nos desplazaron contra nuestra voluntad y la situación aquí no es muy buena. Pedimos a los funcionarios y a los responsables que se preocupen por nosotros, pero nadie ha venido. Esperamos que los partidos políticos y las autoridades de la zona vengan a ver cómo vive la gente y lo que necesitamos. Los desplazados son miles y muchos de ellos han huido a la vecina Siria. En el norte de Gaza, el ejército israelí volvió a ordenar la evacuación de los gazatíes sin que muchos de ellos sepan hacia dónde dirigirse. Desde el inicio de la guerra, esta región ha sido intensamente bombardeada, dejando el área casi deshabitada.
Los últimos bombardeos aéreos israelíes arrasaron una zona residencial y mataron al menos a 22 personas, incluidas mujeres y niños, en el campamento de refugiados de Jabalia, esto según funcionarios palestinos. Este es un nuevo crimen que se suma a los ya cometidos por la ocupación israelí. El ejército israelí ha bombardeado varias casas en el barrio de Jabalia al-Balad, pertenecientes a las familias Asaf y Darduna, entre otras familias de esta área densamente poblada. Y en Rusia, una explosión en una gasolinera de la región sureña de Chechenia dejó al menos 4 muertos, entre ellos 2 niños. De acuerdo con las autoridades locales, el siniestro empezó con el estallido de un tanque de gas que desató el incendio. En imágenes se ve a los bomberos terminando de extinguir las llamas y se anunció la apertura de una investigación. En otros temas, el gobierno italiano inauguró 2 centros en Albania para procesar a migrantes varones interceptados en aguas internacionales. El embajador italiano en ese país, Fabrizio Buschi, confirmó que ambos centros ya están listos para operar. Se trata del primer ejemplo en que un país no perteneciente a la Unión Europea acepta migrantes en nombre de una nación del bloque. Desde allí nos informa la periodista Irene Savio. Sí, Italia aún tiene que concretar la fecha de llegada de los primeros migrantes irregulares a Albania, pero lo que sí ha dicho el gobierno italiano es que los centros de expulsión y identificación están listos, su construcción ha terminado y este es el aspecto que tienen. Se trata de un gigantesco proyecto de externalización de fronteras, una prisión al aire libre, como nos han dicho varios vecinos que hemos encontrado durante el día de hoy, y esto es porque el plan de Italia es de traer a una parte de esos migrantes que rescata en el mar Mediterráneo y aquí procesar sus solicitudes de asilo y eventualmente expulsarlos sin que pisen suelo italiano. Las organizaciones humanitarias están preocupadas, dicen que este proyecto podría violar el derecho internacional y también un tribunal europeo ha expresado sus dudas, pero nada de esto de momento ha bloqueado el proyecto de la ministra italiana Giorgia Meloni, que incluso está cosechando el interés de otros países europeos que dicen querer seguir las huellas de Italia. La empresa Boeing anunció que reducirá 17.000 empleos, equivalentes al 10% de su fuerza laboral global, y que retrasará las entregas del avión 777X por un año, además de registrar pérdidas de $5.000 millones en el tercer trimestre. La empresa enfrenta una huelga de 33.000 trabajadores en la costa oeste de Estados Unidos que ha paralizado la producción de varios modelos. El CEO, Kelly Odber, indicó que el recorte de personal es necesario para adaptarse a la situación financiera. Veamos. Boeing recortará 17.000 empleos a nivel global. Se reportan retrasos en la entrega del modelo 777X, mientras que la empresa registra pérdidas récord de $5.000 millones en el tercer trimestre. El nuevo CEO de Boeing, Kelly Ortberg, quien asumió el cargo en agosto, dio a conocer estos cambios el viernes. Recuperar la empresa requiere decisiones difíciles. Debemos hacer cambios estructurales para mantenernos competitivos y cumplir con nuestros clientes a largo plazo. Este anuncio llega mientras 33.000 trabajadores llevan un mes de huelga en Seattle, exigiendo mejoras salariales y en las pensiones. 2 de las principales fábricas del grupo han cerrado completamente debido a la huelga. Subcontratistas, proveedores y servicios asociados están luchando por sobrevivir ante la caída de los pedidos. Boeing enfrenta una creciente deuda, resultado de los problemas con su modelo 737 MAX y las dudas sobre sus procedimientos de seguridad. La empresa corre el riesgo de que su calificación crediticia sea rebajada, lo que la pondría en la categoría de bonos basura. En noticias de América Latina, el ejército colombiano lanzó este sábado una operación para recuperar el control de El Plateado en el departamento del Cauca, un bastión de la facción del Estado Mayor Central, la principal disidencia de las antiguas FARC. El presidente Gustavo Petro anunció el inicio de la operación en la que se desplegaron unidades especiales, aeronaves y artillería con el objetivo de desplazar al grupo armado. Las autoridades informaron que los miembros de la milicia huyeron ante la ofensiva militar, aunque colocaron artefactos explosivos en el área urbana.
Desde la madrugada nuestras tropas lanzaron la operación Perseo para recuperar el corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia, Cauca. Todas nuestras capacidades militares contra los fenómenos de criminalidad, principalmente la estructura Carlos Patiño que afecta a esta región. La protección de los ciudadanos en cualquier región de nuestro país es nuestro compromiso. Y cientos de pasajeros quedaron varados en la isla caribeña francesa de Martinica después de que su aeropuerto se viera obligado a cerrar brevemente porque los manifestantes invadieron la pista e intentaron entrar. El cierre tuvo lugar durante la noche del jueves al viernes y desde el Ministerio del Interior afirman que las autoridades habían recuperado el control del aeródromo que fue blanco de los manifestantes en la última protesta contra el alto costo de la vida. Nuestro canal hermano France 2 publicó el siguiente informe. Concesionarios de vehículos incendiados, enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y barricadas en llamas. No fue posible hacer cumplir el toque de queda que se impuso en Martinica durante la noche del jueves al viernes. Las protestas contra el alto coste de vida en la isla caribeña francesa se desarrollan desde principios de septiembre. El jueves, los manifestantes corrieron hacia la pista del aeropuerto. Lo hicieron tras un rumor que se extendió en las redes sociales sobre la inminente llegada de cientos de agentes de la policía francesa en avión y querían impedirles el aterrizaje. Las autoridades locales negaron el rumor y el aeropuerto estuvo cerrado. Los pasajeros de los vuelos cancelados vivieron una noche caótica. Muchas puertas estaban rotas, vi fuerzas de seguridad con gente esposada y demás. Había mucho alboroto en todas direcciones. Realmente no nos sentíamos seguros. Los manifestantes prometieron continuar. Llegaremos hasta el final. Tenemos que decirles que esta es nuestra casa. Este es nuestro lugar. Desde el aire se ven los escenarios de destrucción. Este hipermercado fue incendiado. Hay muchos daños. Estamos tratando de ver cuánto. Parece ser catastrófico. El ministro del Interior de Francia prometió firmeza, al tiempo que reconoció las dificultades de la gente. Vamos a restablecer el orden, pero al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta las demandas de la gente en relación con el alto coste de la vida. Las escuelas de Martinica estuvieron cerradas el viernes, mientras sigue vigente el toque de queda nocturno. Vamos a Estados Unidos, al menos 20 muertos, según medios locales, millones de personas sin electricidad y daños de miles de millones de dólares tras el paso del huracán Milton en Florida. El estado continúa revisando la destrucción causada por la tormenta que azotó el estado con intensas lluvias y fuertes vientos y tornados más intensos de lo habitual. Natalia Plazas tiene los detalles. En Siesta Key, en Florida, donde el huracán Milton tocó tierra, el paisaje es de desolación. Casas destruidas, calles inundadas y mobiliario esparcido por la calle. Es la definición de locura, pero perseveras cuando vives en Florida. Cuando vives en el paraíso, es el precio a pagar. Más al noroeste, en Lakewood Park, también en el estado, el empresario agrícola Matt Schorner recoge los escombros que rodean a la granja de su familia. Creemos que tal vez varios tornados pasaron por esta zona. Todo se ha ido. La bandera ondea a media asta en memoria de todos los que han trabajado aquí y de la destrucción de todo por lo que hemos trabajado tan duro. Aunque los tornados que acompañan a las tormentas tropicales suelen ser débiles, los que provocó Milton fueron más fuertes de lo habitual, con largas trayectorias que dejaron varios muertos. Más de 2 millones de personas permanecen sin electricidad en el estado y la tormenta también causó el desbordamiento de varios ríos. El presidente Joe Biden anunció daños por decenas de miles de millones y pidió apoyo al Congreso. Los expertos estiman en unos 50 mil millones de dólares los daños causados por el huracán Milton. Vamos a ir al Congreso, vamos a necesitar mucha ayuda y mucho más dinero, ya que identificamos específicamente cuánto se necesita. Milton provocó las evacuaciones más masivas de la historia del estado. Biden aseguró que las reiteradas advertencias parecieron salvar muchas vidas. Para quienes decidieron quedarse o no pudieron salir, aún hay operaciones de rescate en marcha. Y vamos a cerrar con deportes. El tenista serbio Novak Djokovic se clasificó a la final del Master 1000 de Shanghái al derrotar al estadounidense Taylor Fritz en 2 sets por 6-4 y 7-6.